Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario en línea organizado por el Portal de Microfinanzas y la Corporación Financiera Internacional, titulado Análisis de Datos y Servicios Financieros Digitales. Mi nombre es Mariana Martínez y soy gerente de contenido del Portal de Microfinanzas de SIGAP y les doy la bienvenida en el día de hoy. Muchas gracias por conectarse y sumarse a los más de 450 colegas que se registraron para participar hoy en este evento, que ya los vemos a todos interactuando en el chat. Comenzaremos con algunos detalles técnicos para que este evento sea todo un éxito. Pueden ver en sus pantallas los requisitos técnicos. Vamos a estar recolectando las preguntas para los panelistas a lo largo de todo el evento. Así que si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en la caja del chat y asegúrense de enviarlos a todos los participantes. Para que todos sepan, este webinar va a estar, los vamos a grabar y les vamos a hacer llegar a ustedes a través de sus correos electrónicos la grabación de este webinar con las presentaciones y los detalles de los panelistas. Todo esto al final del evento. Tenemos hoy en la línea desde Bogotá, Colombia, a Larisa Galindo del IFC. Larisa, ¿nos escuchas? Hola, sí, súper bien. Muchas gracias, Mariana. Perfecto. Larisa nos va a estar presentando entonces a los panelistas en el día de hoy. Vale, muchas gracias. Bueno, primero que nada, Mariana, muchas gracias por esto. Este es el tercer webinar basado en los manuales que hemos hecho en conjunto de acuerdo a nuestra experiencia en África con servicios financieros digitales, y la verdad creemos que ha sido un éxito estos webinars, así que muchas gracias. Yo les quiero presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Primero tenemos a Cristian Rodríguez. Cristian es especialista en servicios financieros digitales para el Banco Mundial y IFC, con más de 10 años de experiencia asesorando a bancos comerciales e instituciones microfinancieras sobre cómo utilizar con eficacia soluciones digitales. Ha trabajado con instituciones financieras en Estados Unidos, América Latina, África y Asia. Y antes de trabajar en el Banco Mundial, trabajó con PwC, que es PricewaterhouseCoopers, como gerente de servicios de asesoría de la práctica de banca digital. En este lugar lideró la implementación de una plataforma de banca digital de más de 25 millones de dólares para un banco estadounidense de tamaño mediano. Otros lugares donde ha trabajado Cristian es Acción Internacional, como director de la práctica de canales digitales y estrategia en acción. Dirigió varias iniciativas relacionadas con el uso de servicios de dinero móvil, aplicaciones de campo digital y redes de agente para la prestación de servicios financieros. También es autor de diferentes publicaciones sobre el uso de servicios financieros digitales en las instituciones microfinancieras. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas y Tecnologías de Información de la American University y un MBA de la Universidad George Washington. Así que bienvenido, Cristian. Gracias. Bueno, en segundo lugar vamos a tener invitado a Carlos Torres. Carlos es socio fundador de la firma Vía colombiana, una firma especializada en analítica de datos e información e inteligencia de negocio. Tiene más de 35 años de experiencia en la banca local e internacional, banca hipotecaria y consultoría. Se especializó en banca en el Chartered Institute of Bankers de Londres, Inglaterra, y se ha desempeñado como gerente de país en Cooper Consulting, que es una firma de consultoría especializada en el sector financiero. También fue presidente de Acercasa en Colombia, que es una firma originadora de hipotecas. Previamente fue representante para Colombia durante 15 años en Wells Fargo Bank, antes Wachovia Bank, entidad dedicada a ofrecer servicios de corresponsabilidad bancaria, así como líneas de crédito al sector financiero colombiano. También fue gerente internacional y de tesorería en moneda extranjera del Banco Andino y del Banco Caldas y director de corresponsales extranjeros en Corte Colombiana. Carlos, bienvenido. Gracias, Larisa. Y por último, pero no menos, está Jacobo Menachowski, que trabaja en SIGAP, es consultor en SIGAP, y Jacobo es un científico de datos con experiencia internacional en modelos predictivos y minería de datos. Actualmente, además de desempeñarse como consultor en SIGAP, es profesor adjunto de la Escuela de Servicio Internacional de American University en Washington, dictando un curso de minería de datos orientado a programas de financiera. Anteriormente, ocupó funciones analíticas en la Fundación Grameen, Equifax y Citigroup. Bienvenido, Jacobo. Bueno, ¿nos escuchan? Sí. No sé si se escuchó. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con Cristian.
Muchas gracias, Lisa. Entonces vamos a comenzar con hablando del manual de datos. Como le mencionaba Larisa, este es el tercer manual de una serie de 3. En realidad es una serie de 4 porque ya estamos produciendo el cuarto manual sobre cadenas de valor en lo que son en la agroindustria. Entonces, este manual se realizó gracias al apoyo de la Fundación Mastercard y es parte de los diferentes desarrollos que se han hecho con la Alianza para la Inclusión Financiera. Y el propósito del manual es cubrir realmente 3 puntos principales. El primero es dar como un resumen de los conceptos básicos e identificar las tendencias en el mercado sobre el uso de datos. ¿A qué nos referimos con eso? Creo que se habla mucho sobre cómo usar datos, pero mucha gente no sabe muy bien a lo que nos referimos con eso. Entonces, este manual trata de presentar como un resumen o los conceptos más básicos para que practicantes de las microfinanzas o instituciones microfinancieras puedan realmente entender los conceptos básicos y cómo se pueden usar efectivamente los datos, ¿no? Luego, el manual presenta o ilustra a través de diferentes casos de estudio o ejemplos cómo diferentes instituciones que dan servicios financieros digitales están usando sus propios datos o datos externos para crear oportunidades o crear nuevos productos financieros. Y finalmente, el manual presenta como un marco una metodología de proyectos para poder manejar un proyecto de datos dentro de una institución financiera. Pero ¿a qué nos referimos con datos y su análisis? Básicamente, datos son una muestra de la realidad, que son registros, que son mediciones y que tienen valor, algo que realmente podemos usar para crear valor o para poder analizar o tratar de entender una tendencia, tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Hay 2 tipos de datos principalmente, datos cuantitativos, que es básicamente bits de información que pueden medirse objetivamente, y datos cualitativos, que es algo que es más que todo que te menciona las cualidades, o normalmente son más subjetivos, es algo que no se puede medir de por sí, pero que ayuda a entender mejor la parte cuantitativa. Y el análisis de datos se refiere al uso de diferentes metodologías y herramientas para hallar utilidad de estos datos o poder interpretarlos, ¿no? El manual se divide en 2 partes. La primera parte presenta, como les mencionaba, son conceptos básicos de cómo hacer el análisis de los datos y diferentes tipos de metodologías para hacer ese tipo de análisis. La segunda parte presenta una metodología para el manejo de un proyecto de datos. Esa metodología se llama The Data Ring en inglés, que se traduciría como la metodología del anillo o el anillo del dato en español. Y también presenta como una lista de recursos que pueden usarse para poder que una institución microfinanciera puede usarlos para poder comenzar su proyecto de datos, ¿no? Es la idea, tratar de darles un poco de apoyo de cómo poder usar datos o información o cómo hacer los proyectos, ¿no? En el caso de herramientas o los conceptos básicos, comenzamos con el concepto de qué es Big Data, ¿no? Big Data se refiere a la vasta escala sin precedentes de datos que se genera diariamente y las diferentes características que tiene la Big Data. ¿A qué nos referimos con las características de Big Data? Nos referimos al volumen, que es la gran cantidad de datos que se producen diariamente. Ya prácticamente es increíble la cantidad de datos que se produce una sola persona en forma diaria. Una persona cuando entra a su WhatsApp, cuando entra a Facebook, cuando recibe un correo electrónico, cuando de repente va a una página web. Todo eso son datos que se registran en algún lado que pueden ser usados de una u otra forma. También Big Data tiene como característica la velocidad, que se refiere en gran parte a los datos que se producen en tiempo real. O sea, todas estas datos se están produciendo en tiempo real. Ya no necesitamos esperar a que se produzcan los datos. Esos se producen automáticamente en tiempo real. A la variedad, la tecnología moderna nos ayuda a crear datos en diferentes formatos. No solamente
de dónde vienen los datos a las fuentes, o también el formato en sí, como videos, fotografías y otros tipos de formatos que y ahora se pueden, con tecnología, se pueden analizar o se pueden usar para tendencias o entender a un tipo de cliente o un tipo de segmento. Y veracidad, o sea, y eso es algo muy importante, porque los datos no solamente tienen que ser información, sino tienen que ser información que sea confiable o de credibilidad. Y sobre todo para las personas que toman decisiones o tienen que hacerlo sobre datos, tienen que asegurarse que esos datos tengan validez o que sean relevantes en el contexto en que estas personas operan. Existen diferentes fuentes de datos presentados en la forma, hay diferentes formas, podemos hablar de fuentes tradicionales. En el caso de un banco nos podemos referir básicamente de repente a tu core bancario, a tus sistemas de procesamiento de tarjetas, etcétera, son fuentes tradicionales de datos. Fuentes no tradicionales dentro del esquema de institutos financieros digitales, nos podemos referir de repente a datos de compañías de teléfono, datos de redes sociales, diferentes datos que no vengan del core de la operación financiera. Y también los datos operacionales, que es datos que pueden salir del día a día de la operación financiera, ¿no? También el manual toca temas sobre la privacidad de datos y la protección del cliente. Resalta la necesidad de asegurar que los clientes estén de acuerdo a que una institución financiera utilice sus datos para crear nuevos productos o servicios o para mejorar la calidad de servicio y las formas en las cuales eso se debe transmitir para asegurarse que el cliente esté protegido, porque sería injusto que el cliente no sepa que estamos usando sus datos para crear servicios nuevos, ¿no? Y luego también introduce esa sección a lo que vendría a ser la ciencia del análisis de datos, ¿no? Ahora vemos un poco de los diferentes métodos que se discuten en el manual sobre cómo analizar datos, ¿no? Los métodos para el uso o para el análisis de datos se muestran en esta figura y realmente como se puede ver la idea es poder usar métodos que estén de acuerdo a la realidad de la institución, pero que también se ajusten al tiempo, al costo de la complejidad del proyecto de datos, ¿no? Estos métodos generalmente se incluyen dentro de una herramienta de análisis de datos o tu científico de datos que va a liderar tu proyecto es el que define este tipo de métodos, ¿no? Pero en general estamos hablando de 4 diferentes formas. La primera, estamos hablando de lo que vendría a ser un análisis o métodos descriptivos, que básicamente la analítica descriptiva ofrece informes agregados, una forma de agregar informes o agregar información de alto nivel, que se basa en registros históricos y responde a preguntas sobre qué ocurrió en el pasado. Acá estamos hablando, por ejemplo, de la creación de indicadores claves que nos pueden indicar cómo estamos progresando con respecto a goles o objetivos, como también están dentro de esa categoría estadísticas o tabulación de tableros de control, ¿no? En la parte de análisis o herramientas de diagnóstico, lo que queremos hacer aquí es la búsqueda de los factores clave o la comprensión de los patrones de datos que nos pueden hacer entender qué es lo que ocurrió o qué sucedió. Por ejemplo, queremos usar datos para preguntarnos sobre los patrones de transacción que cambiaron, por qué un cliente dejó de transaccionar, por qué un cliente transacciona más de repente un fin de semana, o transacciona de repente más de 6 a 9 de la noche, etcétera, ¿no? O sea, tratar de entender un poco más el por qué y tratar de hacer un diagnóstico de eso, ¿no? En lo que respecta al análisis predictivo, es realmente es tratar de hacer predicciones que permiten tomar decisiones, ¿no? Usar datos para poder hacer predicciones o tomar decisiones. Desde el punto de vista de la ciencia de datos, realmente la parte predictiva es probablemente la categoría más importante o relevante desde el punto de vista de negocios, porque quieres tratar de entender o predecir cómo tus clientes pueden comportarse, ¿no? Entonces eso ayuda bastante. Desde una perspectiva de negocios, los modelos predictivos pueden proporcionar eficiencias operacionales identificando segmentos de clientes de alta prospección y expandiendo el alcance a menores costos a través de campañas de marketing focalizados, por ejemplo.
También pueden ayudar a mejorar el soporte del cliente, al poder realmente, cuando un cliente te llama un call center, poderle ofrecer un producto financiero que esté más a su medida, ¿no? y que se adecue de acuerdo a sus necesidades. Y finalmente tenemos el análisis prescriptivo, y en esta categoría tienen a ser categorizados como la predicción, la clasificación de los aspectos del comportamiento de relaciones complejas, e incluye un conjunto o avance de métodos. O sea, realmente es la parte más, se puede decir que es un poco más compleja del análisis de datos. Aquí estamos hablando un poco de inteligencia artificial, de modelos de aprendizaje ya más detallados, que de repente para muchas instituciones microfinancieras no es el más adecuado, pero muchos bancos se están moviendo a esto y lo están realmente invirtiendo muchos recursos en crear herramientas que los ayuden a crear un tipo de inteligencia artificial o un tipo que se llama de entender un poco más el comportamiento de las personas. En la siguiente lámina o la siguiente parte del manual, básicamente lo que tratamos de hacer es entender un poco el ciclo del cliente y cómo los datos se pueden usar para diferentes ciclos del cliente dentro de una institución financiera. Por ejemplo, datos de cómo adquirir a un cliente, qué tipo de datos necesitamos nosotros para adquirir, qué tipo de métodos necesitamos para adquirir a un cliente. Cómo desarrollar mejor, si queremos desarrollar una relación, cuál serían el tipo de datos o qué es lo que la data nos puede dar para desarrollar esa relación. ¿Qué tipo de datos o información necesitamos para retener a clientes? O sea, cómo podemos, a través de datos, cómo podemos construir programas de fidelización o de retención de clientes. Por ejemplo, cómo podemos tener reglamentación continua de los clientes para saber qué es lo que están pensando y así poderlos retener o crear productos que ayuden a quedarse con la institución. Desde el punto de vista de inspiración, es predecir el comportamiento de clientes, identificar las necesidades de para mejorar un producto o un servicio, y de esta forma también reducir la deserción de clientes, ¿no? Finalmente, la segunda parte del manual de datos se enfoca en lo que vendría a ser la metodología del Data Ring. En la metodología del Data Ring, lo que se quiere hacer es presentar como un esquema de cómo un proyecto de datos puede ser estructurado por una institución financiera. El Data Ring se estructura en 5 áreas, comenzando por los objetivos. Los objetivos tienen que ser, de cierta forma, algo que se pueda medir. Entonces, te ayuda a definir esos objetivos en objetivos que sean medibles. También presenta las diferentes herramientas que se pueden usar. O sea, realmente es como una lista de control de las diferentes herramientas que necesitarías en tu proyecto, como también las diferentes habilidades que tu proyecto necesita. Y eso es muy importante porque de repente tanto herramientas como en habilidades van a haber brechas en las cuales la institución financiera va a necesitar o consultores o va a necesitar una forma de cubrir estas brechas. Entonces es muy importante tener esta lista de control para cuando estructures el proyecto de datos, saber qué es tu capacidad interna y cuáles son las áreas que tienes que reforzar. Asimismo, habla de los diferentes procesos de cómo ejecutar o cómo realmente poder hacer el análisis de datos y toda la planación relacionada a ese análisis. Te da las métricas, las mediciones, la parte también de procesos en el punto de vista del presupuesto, cómo manejar el presupuesto y tiempos, qué tipos de alianzas o qué tipo de presentación necesitarías para el proceso en sí, porque realmente una institución microfinanciera no tiene que crear toda la infraestructura de análisis de datos internamente, lo puede tercerizar o puede aliarse con una fintech o otro tipo de institución para hacerlo. Y también te habla un poco sobre el gobierno de datos, ¿no? Y finalmente, la cuarta parte del anillo es la parte de valor. O sea, realmente a través de diferentes reiteraciones o a través de diferentes pruebas de los datos, cómo podemos ajustar la información que tenemos para obtener valor que sea medible, pero que también ayude a la institución a mejorar, ¿no? Esta es la idea. Y luego, como les mencionaba, la última parte del manual es la parte de recursos. En este capítulo final se presenta una lista o un director de diferentes fuentes de datos y recursos tecnológicos que pueden la institución
considerar. Hay un glosario de términos que a mí es muy útil para poder alinear a diferentes partes de la institución acerca de cómo usar datos o qué serán análisis de datos. Y adicionalmente se presentan algunas conclusiones, como la importancia de crear datos, de crear productos centrados al cliente, la forma en que se presentan los datos, que es importante tener una forma visual de hacerlo, que tenga, porque algo visual vale mucho más que 1000 números o una tabla. Y también aspectos acerca de la inclusión financiera y cómo los datos o el análisis de datos puede beneficiar a la inclusión financiera. Y este es el resumen, el manual. Espero que lo hayan útil y lo pueden descargar en español de las diferentes páginas que se mencionan ahora. Muchísimas gracias, Cristian. Fue súper interesante. Creo que obtuvimos mucha noción sobre conceptos, sobre fuentes, sobre métodos. Como les comentaba Cristian, y para los que veo que están preguntando por ahí, el manual está disponible en la página donde se registraron para el webinar. Ahí hay un link que dice descargar el manual aquí en español, así que pueden visitar la página y descargarlo para leerlo. Bueno, ahora Carlos nos va a contar más desde su experiencia, en sus más de 35 años de experiencia, cómo ha utilizado los datos y casos prácticos donde él ha implementado sistemas de datos para ayudar a sus clientes, principalmente en el sector financiero. Carlos. Perfecto. Muchas gracias, Larissa. Buenos días a todos. Les pido disculpas, estoy un poco ronco, pero trataré de hablar claramente para que me entiendan. Nada, quiero resaltar la presentación que acaba de hacer Cristian, porque lo que dice en ese manual es exactamente lo que yo en la práctica, en el día a día, veo que sucede, y es importante tener en cuenta. Carlos, sí. Carlos, sí, dime. Disculpa, sí, es Mariana. ¿Será que te puedes acercar un poquito más al micrófono? Porque te escuchamos diferente que a Larissa. Vale, ¿ahí me escuchan mejor? Perfecto. Sí, gracias, Carlos. Vale. Entonces les decía que la presentación de Cristian es una presentación que hay que tener mucho en cuenta, porque lo que se dice en el manual que Cristian acaba de explicarnos con lujo de detalles es lo que yo veo que en la práctica, en el día a día de mi labor, se requiere para poder montar un proyecto de analítica de datos o de business intelligence. Entonces, quiero destacar que ese manual es muy importante y no es solo teoría, es de verdad que en la práctica, si uno no sigue esos lineamientos, pues no va a poder tener éxito en la implementación. Entonces, como lo mencionábamos anteriormente, y Cristian lo mencionó también, en el primer slide ustedes verán que cada día las fuentes de información de datos se multiplican exponencialmente y masivamente. En el mundo actual, con más de 14.000 millones de dispositivos conectados a Internet, pues el volumen de datos se duplica cada año y para el 2020 se multiplicará por 10 la cantidad de datos. Entonces, este slide lo único que quiere es resaltar la importancia de los datos en la economía actual, y como ya ustedes habrán escuchado en alguna otra parte, hoy los datos son el petróleo de la economía del siglo pasado. Es muy importante aprender a manejar los datos y montar una cultura de datos dentro de las organizaciones, así sean pequeñas. Todas las organizaciones requieren tener una cultura de datos. Bueno, en el segundo slide lo que vemos es que en los negocios, en cualquier negocio de cualquier sector, los líderes presentan unos problemas a diario. ¿Y cuáles son esos problemas? Principalmente que nuestras fuentes de información son dispersas. Entonces tenemos la contabilidad por un lado en un ERP, tenemos la parte comercial en otro lado, puede ser en Salesforce o cualquier otra herramienta. Tenemos muchos Exceles por todas partes, es decir, las fuentes de información están dispersas. ¿Esto qué genera? Esto genera que haya silos de datos, porque como cada área maneja su información,
lo que genera son silos. Al tener silos y al tener una cantidad de reportes por todas partes dentro de la organización, pues queda poco tiempo para el análisis. Y cada análisis requiere muchas horas procesando esos datos. Y eso lo que genera son usuarios insatisfechos del negocio. Tenemos que entender que las organizaciones hoy en día, la labor que desempeñaba el gerente de tecnología, hoy en día ya no es la misma. El gerente de tecnología antiguamente se dedicaba a escoger qué herramientas y qué software le servían a la institución. Hoy en día ya existen los CIOs, es decir, son Chief Information Officer. Tenemos no solamente que saber cuáles son las mejores herramientas y la mejor solución, sino tenemos que tener un oficial que se encargue de darle gobernabilidad a los datos. ¿Para qué? Para que las cifras coincidan y dejemos de depender tanto del área de tecnología y nos enfoquemos más a las necesidades del usuario, porque son los usuarios los que conocen el negocio. En el caso de microfinanzas, pues es el comercial el que aprueba, el que desembolsa y el que cobra. Entonces, es él la persona que requiere realmente manejar la información. El siguiente slide, pues, es la repetición de lo que acaba de explicarnos muy bien Cristian, y es que las organizaciones deben transitar el camino de la analítica, y estos son pasos que no se pueden saltar. Entonces, el camino de la analítica arranca de la descriptiva, pasa por la diagnóstica, luego la predictiva, para finalmente poder llegar a la prescriptiva. No me voy a detener ahí porque ya Cristian lo explicó suficientemente. Entonces, aquí les puedo mostrar algunos casos de éxito del sector financiero colombiano, en donde les comparto pues lo que hicimos con el primer caso. Es una compañía de financiamiento comercial que adquirió una herramienta de originación de tarjeta de crédito, pero a pesar de que la herramienta era una herramienta muy potente, muy enfocada a su negocio de emisión de tarjeta de crédito, no tenían la capacidad de visualización y de análisis que requerían, porque esta compañía de financiamiento comercial maneja varios supermercados, llamémoslos así, que son Carulla, Al Costo y Éxito, que son grandes cadenas de supermercados donde se les ofrece a los clientes tarjeta de crédito in situ. Entonces, ellos requerían que sus comerciales pudieran in situ poder mirar cómo iba el proceso de originación, dónde estaban los cuellos de botella y cómo iban contra el presupuesto. Entonces, lo que hicimos fue montar un cuadro de mando y unos sistemas de reportería que permitieran visualizar y hacer análisis a los comerciales. Ese fue, digamos, el más reciente que hemos hecho. El otro proyecto que tuvimos experiencia acá fue el caso de Corbanca. Corbanca es un banco chileno que ustedes probablemente conocen, que adquirió en Colombia a un banco más pequeño de nicho que se llamaba el Helm Bank. Tenían el problema que al haberse fusionado con Helm quedaron con 3 core bancarios. Quedaron con el core bancario del Helm, con el de Corbanca y el de Santander graduado de Corbanca. Eso que generaba un dato oficial y que se generaba una cantidad de información y de datos que no era posible unificar. Entonces, nuestro reto fue ahí la unificación y la generación de la cultura de datos para poder generar el dato oficial. Es un proyecto que tuvo unos desafíos muy grandes, porque además en la mitad del proyecto fueron adquiridos por Itaú. Entonces, eso demoró un poco más mientras Itaú validaba el trabajo que se estaba haciendo, y una vez Itaú lo validó, pudimos llevar a feliz término el proyecto. Ahí lo que se hizo fue armar unos cuadros de seguimiento del negocio, unos cuadros de mando de rentabilidad y un cuadro de mando financiero. Ese fue un proyecto que duró aproximadamente 1 año y medio, 2 años, pero lo más que todo fue por la coyuntura de la adquisición de Corbanca por parte de Itaú.
Y en el caso del sector de microfinanzas tenemos un proyecto que se hizo hace un par de años en donde le ayudamos a una compañía de microfinanzas en Colombia a organizar un tema de informe de rentabilidad comercial, armar un cuadro de mando comparativo sectorial con la información que envía una asociación de microfinanzas que hay en Colombia, es decir, información externa, como nos comentaba Cristian, de las diferentes fuentes de información, y asimismo hacer un informe de análisis de riesgo y cartera. Todo esto a través de un reporte diario también con la ruta para la optimización y eficiencia de la fuerza de ventas. La fuerza de ventas, si ustedes lo saben mejor que yo, en el área de microfinanzas, pues tiene que tener muy claro qué va a hacer cada día, cómo distribuir su tiempo, etcétera. Entonces ahí se les ayudó a armar como una pequeña agenda en la que se le recordaba, se le indicaba al comercial cuál iba a ser su agenda del día. Entonces, cuando pasamos al siguiente slide, cuando uno monta un proyecto de estos, lo que es muy importante es poder evidenciar los beneficios que sean tangibles para la empresa, para la compañía. En el caso colombiano, pues tenemos un incentivo tributario que fue una ley que sacó el gobierno colombiano para todos estos proyectos de innovación, en donde si el proyecto califica tiene un beneficio tributario del 25%, y el resto es el ROI que nosotros ayudamos al cliente a identificar con la implementación de este sistema, digamos, de análisis de datos y de información. Porque hemos visto que en la medida en que no podamos demostrarle a nuestros superiores cuál es el beneficio para la entidad, es más difícil de vender internamente. Y digamos que las lecciones aprendidas en estos años, lo que hemos visto es que las entidades no están dispuestas a seguir comprando herramientas por comprar herramientas. ¿Por qué? Porque siempre surge algo nuevo en el mercado y los retos de la usabilidad del cliente son muy grandes. Hemos visto entidades que compran herramientas y a los 3 años nadie las usa, y las usan es para mejorar los Exceles que venían manejando. Entonces eso es terrible, eso es lo peor que le puede pasar a una organización. Lo otro que es muy importante es que los proyectos deben estar alineados con la estrategia de la organización. En el caso de Corbanca, este proyecto se amarró con un proyecto gerencial que se llamaba el MIS. Entonces, al amarrar el proyecto a una estrategia, a una política de la entidad, es mucho más fácil de implementar. Lo otro es que la cultura de datos debe venir desde la alta gerencia. Si la alta gerencia no cree en el tema de la cultura de datos, va a ser muy difícil que todas las áreas se incorporen a esta iniciativa. Y repitiendo un poco lo que decía en el primer bullet point, el enfoque hoy en día en las entidades es más OPEX y no CAPEX. ¿Por qué? Porque esto está evolucionando a una velocidad muy grande y realmente la única garantía de usabilidad y de dimensionamiento del tamaño del proyecto es mejor cuando se hace vía OPEX y no CAPEX. La construcción de la cultura de datos es un tema de largo plazo, no es un tema que se monta en 1 y 2 meses. Básicamente, esa es mi presentación. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Creo que las lecciones aprendidas a lo largo de toda tu carrera son súper valiosas para muchos de los pues, escuchando. Bueno, los invito a que sigan preguntando. Recuerden que en la parte inferior derecha tienen una parte de chat. Pueden hacer las preguntas, aprovechen la experiencia de estos 3 panelistas que es muy valiosa y recuerden, por favor, ponerlas públicas para todos para que todos podamos leerlas y se les puedan contestar. Bueno, ahora Jacobo nos va a contar desde su experiencia como consultor en diferentes organizaciones sobre temas de analítica y también la importancia de los datos. Jacobo. Muchas gracias. Espero que se escuche bien, que nos avisan. Pero básicamente lo que quería traer hoy
al webinar era un par de experiencias que tienen algunas cosas en común entre las dos, a pesar de que tienen algunas diferencias también muy importantes. El título dice que son datos y metodologías no convencionales. ¿Por qué? Porque en general cuando en la banca se intenta hacer modelos de scoring, esto quiere decir, o sea, modelos predictivos para disminuir o para controlar el default o el no pago en las cuentas, por lo general en los países en donde existe un buró de crédito, básicamente se consigue, digamos, el score de la persona, del aplicante, y se toma una decisión. Detrás de esto hay una construcción muy robusta en donde muchas instituciones, la mayoría, en casi todos los países donde funciona un buró de crédito y tiene bastante cobertura, las organizaciones financieras eligen enviar, digamos, sus carteras de clientes que están en mora, y básicamente cuando se juntan todos los datos de todo el mercado, se pueden hacer predicciones generales. Esto es lo que nosotros le llamamos un score genérico. Ahora bien, algunos bancos o algunas instituciones financieras tienen aparte la capacidad de agregarle a estos scores genéricos sus propios datos. Y digo tienen la capacidad porque tienen la capacidad no solo las herramientas, sino el aprendizaje para poder sumar información a los scores genéricos. Y esto hace que las predicciones sean mejores. Básicamente, lo que creemos y lo que tenemos que tener en cuenta es que la información nos ayuda a poder predecir mejor. Algunos tipos de información tienen mayor poder predictivo y otros tipos de información tienen menor poder predictivo. Por eso decimos que las personas que están bancarizadas, quiere decir que tienen una historia de haber pagado cuentas, de haber tomado crédito y demás, generan mucha más información, entonces los modelos de scoring para ese tipo de población son mucho más robustos. En este caso les traigo entonces dos experiencias muy particulares. Las dos, ¿qué tienen en común? Tienen en común que estaban las dos, cuando nosotros las visitamos, las dos estaban en una situación de piloto. Piloto quiero decir, las instituciones tenían el interés de generar productos y de desarrollar productos que tienen mucho que ver con la inclusión financiera, pero no existía un producto como tal en ese momento. En primera instancia les quiero hablar de Mercado Libre. Mercado Libre, no sé si todos los conocen, pero es una empresa que opera en 13 países. Es una empresa muy parecida a eBay en algún sentido, porque conecta personas que venden, personas que compran, se pueden hacer pagos. Hay una cantidad de operaciones que se pueden realizar. Todo es electrónico, todos los datos quedan registrados, y lo bueno, digamos, en el sentido de, bueno, quiero decir fácil, en el sentido desde mi lugar de analista de datos, es que los datos están digitalizados desde el origen. Y entonces la calidad de los datos es mejor, las estructuras de datos a través de todas sus filiales en todos los países son iguales. ¿Por qué? Porque fue creciendo desde Argentina, pero fue creciendo con el mismo modelo hacia todos los demás países. Entonces cualquier cosa que se hiciera se podía aplicar y desarrollar una vez para todos los mercados, a pesar de que por supuesto cada mercado los modelos habría que desarrollarlos en particular, pero digo, las estructuras de datos son iguales. Entonces eso es un gran plus, ¿no? Es algo muy positivo. Por otro lado, es una empresa de tecnología, básicamente, con lo cual había mucho que ya estaba dado. ¿Qué queríamos hacer? El título dice la importancia de las estrellas en la inclusión financiera. Puse eso porque hay un blog de SIGAP que justamente habla de esta experiencia, así que los invito a buscarlo y justamente habla de eso. Lo que queríamos hacer era fijarnos qué pasaba con la información que captura Mercado Libre de sus vendedores y digamos la gente que compra, toda esa información que se genera, si podía en algún punto ayudar a poder predecir o robustecer modelos de scoring. Básicamente cuando una persona compra algo o vende algo, recibe feedback, hay una cantidad de datos que se generan, y entre otras cosas medimos muchas cosas, pero nuestra hipótesis era la siguiente: eran los datos estos alternativos, le decimos alternativos porque no son estrictamente financieros, que se encuentran disponibles, podrían ser utilizados
como un predictor de riesgo, especialmente obviamente para poblaciones que no están bancarizadas, en donde estos datos financieros no existen. Entonces, si pasamos al próximo slide, básicamente, ¿cuáles son las potencialidades? Bueno, nuestro foco fue analizar variables y ver cómo se correlacionaban con el nivel de riesgo medido por el score genérico. Esta experiencia la hicimos en Buenos Aires, en Argentina, en donde el Buró de Crédito en Argentina tiene un alcance bastante importante. Quiero decir, la mayoría de las personas mayores de edad tienen un file, tienen información en el Buró de Crédito, a pesar de que no estés bancarizado. ¿Por qué? Porque se nutre no solamente de los bancos, sino que se nutre también de si tú haces un juicio, si tienes alguna condena por algún tipo de pago, no pago y demás, o un tema comercial. Hay una cantidad de información que les permite generar básicamente dos tipos de scorecards, dos tipos de score genéricos. Uno para la población que tiene información de banca y otros para los que no tienen información. Y más o menos, digamos que es un 50 y 50%, que la mitad de la población de Argentina tiene historial de crédito, tal vez sea un poquito más ahora, un 60%, y hay un 40% que no tiene. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad de gente que opera en estas plataformas electrónicas que no tiene información de crédito? ¿Qué pasa con toda la información que genera, por ejemplo, en estas plataformas? Y si esa información podría ayudar a generar al desarrollo de scores predictores de default. Entonces, básicamente nosotros miramos calificaciones positivas y negativas que los vendedores recibían a través de la plataforma, el tiempo transcurrido desde la primera venta, la registración, o sea, la historia que tenía dentro de la plataforma, la recencia, que básicamente te dice hace cuánto que vendían, o sea, básicamente queríamos medir desde hace cuánto estás vendiendo, cuán importante es la cantidad de lo que vendes, en cantidad, en montos y demás, cuál es la recencia, quiero decir, hace mucho que dejaste de vender o es algo que lo haces de manera más frecuente, y las calificaciones. Digamos, era una cantidad de variables disponibles, pero nosotros nos basamos en mirar estas. Y por otro lado teníamos un pool de individuos en donde teníamos su score genérico a través del buró de crédito, en donde otra vez hay muchos que tienen información crediticia y muchos que no. Entonces, ¿qué es lo que queríamos ver? Bueno, estas variables de transaccionalidad, digamos, dentro de la plataforma, ¿pueden tener algún tipo de impacto en la inclusión financiera? Nosotros creemos, después de hacer la experiencia, creemos que sí. ¿Por qué? Y porque las variables estas mostraron que hay una correlación y existe una variabilidad en las variables que son estadísticamente significativas respecto del score de riesgo. Es decir, aquellos que presentan un score de riesgo que los hace más proclives a ser más riesgosos, las variables, su comportamiento en estas variables era muy distinto a aquellos individuos que tenían un mejor score de riesgo en el buró de crédito, tanto para los bancarizados como para los que no. Entonces, eso ya era algo muy importante. Luego, por supuesto, cuando tenemos que evaluar por primera vez a los clientes en un producto de crédito, esta información nosotros creemos que puede ser valiosa. Es decir, una persona que es activa en una plataforma, que vende una cantidad de productos por ciertas cantidades de monto, lo hace desde hace mucho tiempo, recibe calificaciones positivas y demás, poseía un mejor score de crédito. Entonces, estas poblaciones, especialmente las que no tienen información crediticia, se podrían enriquecer mediante la aplicación o la utilización de estos datos no convencionales. Y de esta manera evaluar mejor un potencial riesgo crediticio futuro. Y si pasamos a al próximo slide, les muestro solamente un par de cuadros, en donde básicamente teníamos en la línea de la X, o sea, en la línea horizontal, tenemos en grados medido el riesgo, y después en la línea vertical, en las IES, tenemos el porcentaje de calificaciones positivas. Y esto está hecho con test de estadística para ver si estadísticamente esas diferencias que estamos viendo en esas curvas son significativas o no. Y básicamente todas las curvas que vimos fueron así.
hemos encontrado que todas las variables o estas variables que les comentaba tenían correlaciones en donde las calificaciones positivas tenían, estas curvas se veían reflejadas y eran estadísticamente significativas respecto del score de riesgo, tanto para los bancarizados como para los no bancarizados, y en algunas era de manera negativa, o sea, las calificaciones negativas, en contraposición, mostraban una curva en el otro sentido. Pero básicamente nos ayuda a empezar a desgranar que posiblemente la utilización de este tipo de dato no convencional, que no es financiero, puede dar una idea de cómo poder evaluar un futuro riesgo crediticio. Si quisiéramos desarrollar supongamos un producto que ayude a vendedores a estoquearse mejor, a no tener que esperar que una venta, digamos, que el ciclo de ventas termine para ellos y el dinero llegue a su bolsillo, para volver a comprar materiales, desarrollar productos y venderlos, o directamente hacer transaccionabilidad, comprar productos y venderlos y demás. Entonces, básicamente, para aquellos clientes no bancarizados en donde esa información es muy tenue en lo financiero, este tipo de datos creemos que puede ayudar en este tipo de circunstancias para tener una mejor decisión. Algunos comentarios finales. Entonces, es posible entonces la utilización de este tipo de datos alternativos, especialmente en plataformas que ya desde el comienzo capturan los datos digitalmente. Este tipo de estrategia tiene la potencialidad de hacer visibles a aquellos individuos que después en el mercado, cuando uno va a buscar información crediticia, no la encuentra o tiene muy poquita. Especialmente esto, si lo trasladamos a situaciones donde el buró de crédito tiene una cobertura limitada. Recuerden que Mercado Libre opera en 13 países. En algunos países la cobertura de los buró de créditos es muy baja y muy distinta. Y aparte creemos que para aquellos que no son, que están bancarizados, igualmente creemos que estos datos pueden ayudar todavía más a enriquecer estos tipos de modelos predictivos que se realizan en la actualidad. Como les dije, en esta situación como en la que ahora les voy a comentar otra vez, lo que queremos es tomar decisiones. Y las decisiones de crédito en este caso, como en todos los casos, queremos que no sean subjetivas, queremos que estén estandarizadas y queremos que sean medibles, ¿no? Este tema de poder medir es sustancial, tanto antes como después de la aplicación de los modelos de riesgo. La segunda experiencia que les vengo a traer, disculpen que no podemos poner el nombre, simplemente porque todavía no se ha publicado nada y no lo podemos hacer público, pero se trata de un banco comercial en Latinoamérica que el objetivo principal de nuestra intervención con ellos fue tratar de entender si datos transaccionales que ellos capturan mediante un producto que ya tienen, que es una billetera móvil, podrían ser utilizados para desarrollar un modelo predictivo de riesgo. Otra vez, estamos en la situación previa al lanzamiento o al desarrollo de un producto y una de las partes fundamentales, aparte del desarrollo del producto y demás, la comunicación y demás, que son centrales y no le quiero quitar ningún tipo de importancia, algo también central es que las decisiones que tomen estas instituciones respecto de dar o no dar crédito, que sean medibles y que no sean subjetivas. Y que puedan tener la masividad, ¿no?, relativa. O sea, estamos en un mundo digital, en estas plataformas, en estos casos, en donde cuando lanzo un producto voy a empezar a recibir peticiones de crédito, peticiones del producto, y tengo que poder responder de una manera rápida, significativa, estandarizada y medible. Entonces, en este caso era, bueno, ¿qué pasa con el producto que ya tienen? Que básicamente es una billetera móvil transaccional y que captura datos de gente que compra productos como para llenar su celular de minutos, realiza pagos entre personas, realiza pagos de servicios, recibe remesas y demás. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de información y la posibilidad de utilizarlos para predecir riesgo? Básicamente, nosotros obviamente que nos acercamos a la institución
y vimos la cantidad de datos que venían desde una parte, llamémosla analítica, en donde había, como dije, transacciones, saldos, aperturas, marcadores típicos de negocio, ¿no? Los canales que utilizaban y demás. Y también información que el banco suele tener respecto de los buró de créditos y demás. Básicamente lo que hicimos es generar una base única de clientes en donde estos dos mundos de información se juntaban. Esto que decían antes, que nos comentaban acerca de los silos de información y de datos, lo que hicimos fue juntarlos y ver si estos datos, cuando están conjuntamente, nos puede servir para desarrollar o para aproximarnos a un desarrollo de un modelo de scoring de riesgo. Otra vez, la metodología tenía que cambiar. No tenemos una variable objetivo que dice pagó, no pagó tal persona y respecto de eso generamos un modelo de riesgo, que es lo típico que se hace. Entonces lo que hicimos fue utilizar una metodología que la denominé clonación de clientes, pero digamos por no tener un mejor nombre, en donde por supuesto tenemos gente con información crediticia y con un score de riesgo, en este caso en este país, no solamente hay un score de riesgo para las personas bancarizadas, y después teníamos una cantidad importante de clientes de la billetera móvil que no están bancarizados, por lo cual no tienen un score de riesgo. Entonces lo que hicimos fue, bueno, identificamos a aquellos clientes que poseían un score de riesgo y aquellos que no, y construimos una variable objetivo respecto de los que sí tenían un score de riesgo. Entonces el score de riesgo básicamente te dice que entre 1 y 999, donde si tienes un mejor score de riesgo, o sea, un score más alto, eres menos propenso a defaultear o a no pagar tus cuentas. Y básicamente lo que dijimos con este banco es, bueno, ¿cuál es el producto que ustedes tienen hoy que utiliza el score de riesgo más bajo para dar crédito? Entonces era una tarjeta de muy bajo monto y demás, y el modelo que ellos utilizaban dentro del score genérico para aprobar clientes era una cifra dentro del score genérico. Nosotros dijimos, bueno, vamos a usar esa misma solamente como punto de referencia y vamos a decir que todos aquellos que estén por debajo de ese score de riesgo los vamos a denominar como malos, o básicamente que no los queremos aceptar. Y después, aquellos que están por encima de ese score de riesgo, los vamos a denominar como buenos. Y esto es en función de poder construir un modelo. Entonces ahí construimos una variable objetivo sin exactamente tener, sin haber pasado por la necesidad de dar el crédito, esperar que la gente repague, saber si pagó o no pagó y construir el modelo. Entonces, básicamente, construimos el modelo con aquellos que sí tenían la variable del score, lo segmentamos al score en buenos y malos, dependiendo del límite que nos dijo el banco, y básicamente usamos como variables explicativas o variables que nos iban a ayudar a determinar si eran buenos o malos, variables de estas transaccionales. Que son las que les comenté, ¿no? Básicamente cuántas transacciones, de qué monto, hacia qué compran, cuánto, cuán asiduamente y demás. Se desarrolló entonces el modelo y lo que hicimos fue, una vez que el modelo estaba terminado, se le aplicó ese algoritmo a la población que no estaba bancarizada, pero que tenía este tipo de información. Sabíamos cuántas transacciones igual había hecho y demás. Entonces pudimos escorear clientes con una metodología que había sido desarrollada para aquellos que sí tenían información financiera en el buró de crédito. Algunos elementos que teníamos en cuenta, o que queríamos tener en cuenta, era, por supuesto que queríamos un modelo que ordene de manera aceptable a clientes buenos y malos. Cuando digo ordene, básicamente es que nos pueda decir que los niveles de riesgo ranquean, básicamente. Hay sectores que tienen menos, hay sectores que tienen un poco más de riesgo, después un poco más, después un poco más, y uno decide después dónde corta. A eso yo lo llamo como desarrollar un test de KS, que es un test muy básico de la industria financiera. Queríamos que también tuviese una estructura simple. ¿Por qué? Porque era la primera vez que esto se hacía en el banco, para este tipo de producto, por supuesto, porque ellos tienen sus modelos, pero no queríamos que sea complejo. Obviamente queríamos que sea estable, que resista validaciones internas y demás. Queríamos que sea lógico y coherente para el negocio, por supuesto.
Pero también algo muy importante, no queríamos que discrimine a esas poblaciones que nosotros queríamos poner el acento en incluirlo financieramente. Es decir, no queríamos solamente quedarnos con la crema de aquellos que podíamos rescatar dentro del pool de gente que digamos, es posible de dar crédito. Entonces, teníamos un interés, por supuesto, de no tener de no castigar a poblaciones simplemente porque estuviesen en sectores más pobres y demás. Y que sea simple de implementar y de medir, básicamente, cuando básicamente el desarrollo esté completo. Si pasamos al siguiente modelo, yo solamente les traje una tabla, que es una tabla de KS. El KS se mide básicamente entre dos distribuciones acumuladas, en donde unos son los buenos y otros son los malos. Si mi KS da 0, básicamente que las dos curvas están en el mismo lugar, lo que quiere decir es que no, por cada bueno entra uno malo. Entonces es como random, o sea, es como tirar la moneda. Viene una persona, me pide crédito y dice, bueno, espera un momento, voy a tirar la moneda para decidir si le presto o no. Y sabemos que eso obviamente no sirve, ¿no? O sea, queremos tener cierto grado, queremos ganarle al random, queremos ganarle digamos, al 50%. Entonces, este es un modelo que obviamente tiene que ser, imagínense que está tomando información que no es financiera, para que tengan una comparación. Un modelo de KS con información genérico, con información financiera de banca y gente con historial financiero, más o menos el KS da aproximadamente del 50, tal vez 55, 60, si es que hay información interna de los bancos y demás, y uno sin información da más o menos 25. Acá con información interna de la institución solamente, estamos en un 26,4, que la verdad que no es, digamos, para pensar que es el mejor modelo, pero sí sirve para acercarnos a un piloto teniendo por lo menos una estrategia de scoring. Básicamente lo que también nos da el KS es que dice dónde está la distancia mayor entre las dos curvas, nos indica dónde estadísticamente está el mejor balance entre incorporar gente y aceptar o rechazar gente. En este caso yo me estoy guiando, como no soy el negocio y no quiero tomar esa decisión a raíz de cuánto riesgo quiere tomar la institución y demás, lo que estoy haciendo es decir, bueno, si yo me paro ahí donde el modelo me dice que estadísticamente está la mayor separación, lo que estoy haciendo básicamente estoy aprobando al 65% de los buenos y estoy rechazando casi al 40% de los malos. Entonces, obviamente que voy a estar rechazando clientes buenos también, pero voy a estar rechazándolo menos, significativamente menos de lo que estoy rechazando a los malos. Y ese es el trade-off que estamos buscando cuando estamos realizando este tipo de experiencias. A modo de conclusiones, las oportunidades que nos traen los nuevos servicios digitales, bueno, para nosotros o para, digamos, gente en mi lugar que hace los análisis de datos y construye modelos, es que los datos están capturados digitalmente desde el origen, con lo cual la calidad y la cobertura de los datos suele ser mucho más alta de que si no fuesen así. Tenemos una mayor accesibilidad a los datos, entonces podemos tener una economía de escala. ¿Cuál es el desafío? El desafío, y no voy a decir nada nuevo porque lo repitieron los otros dos panelistas, es promover una cultura de innovación. Especialmente cuando se dan en instituciones que quieren atender a poblaciones que no están siendo atendidas. Alentar una búsqueda de nuevas soluciones basadas en datos y impulsar nuevos productos financieros que den respuesta a estas necesidades. Los datos no solamente nos sirven para decir a este le voy a prestar dinero, a aquel no le voy a prestar dinero, sino también nos sirve para saber a través de los comportamientos que quedan registrados digitalmente, podemos entender las necesidades, podemos entender que hay poblaciones que van a necesitar hacer transacciones, remesas internacionales o recibir remesas internacionales, pagar su celular, hacer pagos entre personas. Esto los datos lo capturan y es el desafío entonces para crear estos nuevos productos digitales que den realmente, que satisfagan necesidades especialmente de poblaciones que no están bancarizadas, que no han tenido acceso histórico a la banca tradicional.
Con esto termino, les agradezco a todos y por favor abrimos para preguntas, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias, Jacobo. Muy interesantes las dos experiencias. Tenemos una serie de preguntas. No vamos a poder cubrirlas todas, pero bueno, yo quisiera empezar por una que probablemente también tengan otros participantes del webinar, y es los tres panelistas nos mencionaron acerca de la importancia de una estrategia de datos. Entonces, me imagino, esto puede ser un reto para muchas instituciones, no solo microfinancieras, sino también unas más grandes. Carlos, ¿por dónde empezamos para construir esta estrategia de datos? Bueno, Larisa, para no complicar las cosas, te contestaría que primero que nosotros... Carlos, no te escuchamos bien. ¿Ahora me escuchan mejor? Perfecto. Sí, perfecto. Vale, entonces, Larisa, la respuesta es, en la práctica nosotros lo que hacemos es primero ir y analizar las fuentes de datos que tiene el cliente. ¿Por qué? Porque hay muchas fuentes de información estructuradas, no estructuradas, internas, externas, y con base en lo que vemos ahí, siempre normalmente armamos un demo con la data de ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan realmente ver la potencia y la capacidad y el potencial de lo que se puede armar con una solución de datos. Y en paralelo empezar a montar todo el tema de la cultura de datos con unas metodologías que nosotros manejamos muy parecidas a las que nos presentó Cristian también. Solo para agregar lo que mencionó Carlos, yo creo que también es importante ligar la estrategia de datos o del proyecto de datos a los objetivos o un objetivo estratégico de la institución, para que haya ese apoyo de la alta gerencia o ese apoyo institucional para el proyecto de datos en sí. Porque cambiar, sobre todo en la parte de microfinanzas, cambiar mucho de la forma en que se captura datos, mucho de la forma en que el dato es guardado, va a ser muy difícil sin el apoyo gerencial o de alta gerencia. Entonces tiene que haber como una forma de ligar el objetivo del proyecto al objetivo institucional o un objetivo estratégico institucional. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Mariana, si quieres, cuéntanos más sobre las preguntas que tenemos de los participantes. Sí, gracias, Larisa. Creo que Jacobo quiere agregar algo. Sí, solamente algo muy cortito. Digamos, por experiencia, obviamente que estoy pero completamente de acuerdo con los panelistas, los que están diciendo, ¿no? Yo les vengo a traer solamente un dato, digamos, muy de color. En experiencias que yo he tenido, he visitado grandes bancos microfinancieros en Asia y demás. Revisando datos, nos hemos dado cuenta que la calidad de los datos son excelentes. Ahora, cuando yo pregunto cómo vienen esos datos, me dicen que son 1000 corresponsalías o más de 1000 corresponsalías en todo el país, y que llegan en motocicleta en discos de CD quemados, digamos, ¿no? Entonces, lo interesante es que estas organizaciones digamos, no tienen conectividad, entonces esto parecería que ser la única manera de poder acercar información a la casa central, pero la casa central tienen unos equipos de gente que está manejando esos datos que saben al día siguiente quién pagó y quién no pagó, estoy diciendo, ¿no? O sea, pueden tener información, obviamente que hay muchas otras cosas que podrían hacer y por eso también los visitamos. Pero quiero decir, a veces en la realidad se ven problemas que son a veces medio insalvables. O sea, en algunos países la conectividad es tan mala que solo la estrategia, digamos, de capturar datos y enviarlos a un receptor, digamos, general, a un servidor general, es un desafío. Algunos lo hacen enviando discos en motocicleta, otros tendrán otras estrategias. No por eso tenemos que, digamos, bajar los brazos pensando que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que siempre hay espacio para la innovación y a veces estas organizaciones son las más innovadoras. Gracias, Jacobo.
La verdad es que sí, que tenemos un montón de preguntas en la caja del chat. Los animamos a que sigan enviándonos preguntas para los panelistas. Vamos a contestar algunas de ellas, pero queremos que todos se queden tranquilos que nosotros vamos a enviar las preguntas a cada uno de los panelistas y si comparten su correo electrónico, entonces ellos podrán contestarles a ustedes. Una de las que hemos elegido de la caja del chat dice, y creo que va para Cristian y tal vez también para Jacobo, ¿qué tan fácil es obtener bases de datos para alimentar los modelos predictivos? Y si podrían nombrar cuáles son los modelos predictivos más eficientes en la actualidad, qué empresas o instituciones, y si podría tener un poco enfocados en la respuesta en el análisis de riesgo de crediticio. Cristian, no sé si tú quieres empezar. Ok, yo puedo comenzar y de repente Jacobo puede complementar. Obtener base de datos, yo creo que se comenzaría desde adentro, ¿no? O sea, hay información ya en los sistemas bancarios, en los sistemas contables, en los sistemas de préstamos que puedes usar para entender el comportamiento de un cliente y de repente predecir ese comportamiento. Lo importante es que esa información del repago del cliente también esté ligado con información demográfica, que muchas veces no se captura en muchas instituciones. ¿A qué me refiero? O sea, información sobre el hogar, el número de hijos, de repente actividades económicas, etcétera. Eso varía mucho de institución a país, de región en región, y qué tan digitalizado está el proceso crediticio también. Porque si es un proceso crediticio que está básicamente basado aún en papel y solamente entras en tu core bancario lo suficiente para crear el préstamo y la información que es información transaccional, no puedes crear muchos segmentos o muchos perfiles de clientes que te pueden ayudar a predecir. Entonces, esa es una forma de hacerlo con información interna. Externamente hay diferentes fuentes. Tienes fuentes como de compañías de teléfono, como en el caso de África, que se está viendo muy común. Compañías de teléfono venden sus bases de datos a instituciones financieras para desarrollar modelos predictivos o modelos de credit scoring para poder ofrecer créditos nano o créditos a través de teléfonos móviles, ¿no? O de billeteras móviles. También, por ejemplo, el caso que presentó Jacobo de Mercado Libre es muy interesante porque es algo alternativo. Es crear o poder perfilar a clientes basado en información que no es financiera, lo cual también hay una tendencia muy grande en el mercado sobre eso, pero eso tiene un costo y hay que comprar esas bases de datos, analizarlas y poder entenderlas bien antes de crear un modelo predictivo, ¿no? No sé si Jacobo quieres agregar algo más. Gracias, Cristian. Sí, solamente para traerles un poco experiencia. Por lo general, sucede esto que comentaba Carlos, que es que la información está en silos. Muchas veces un banco más tradicional que ya hace scoring y solamente quiere entrar a poblaciones o quiere empezar a hacer negocio con poblaciones más digamos en la base de la pirámide, básicamente la información está en silos, está dispersada y lo que hace falta es tener la visión y la capacidad de poder generar bases de datos donde capture más fuentes. Entonces, ¿dónde están los datos? ¿Quién los tiene? ¿Quién los gobierna? Los silos, esto de que hablamos. Y luego las definiciones. Digamos, en los detalles está el diablo, como dicen, ¿no? Yo diría que de mi trabajo como analista de datos, el 80% es crear definiciones de acuerdo al negocio, por supuesto, y hacerse de los datos, limpiarlos, estructurarlos, preparar bases y demás. Y después hay un 20% que es el más divertido, digamos, que tiene que ver con el análisis, el encontrar estos logros que uno dice, que uno a veces lo hace en la soledad de su computadora, decir, mira, dio esto, dio lo otro. Es una tarea ardua, pero yo creo que cada vez es más fácil. Hace 10 años o hace 8 años, yo recuerdo tener este tipo de conversaciones con instituciones internacionales acá en Washington D.C. que hacían microfinanzas o que apoyaban microfinanzas y todo esto de lo que estamos hablando ahora, mucha gente me decía, estamos a 50 años de eso, y no, estamos a 7 años de eso. Entonces, está avanzando a pasos tremendos
por la tecnología, por la cantidad de datos, por todo lo que estuvimos hablando. Entonces yo creo que en los próximos 5 o 10 años todavía se va a acelerar más y muchas de estos, y creo que lo que se va a ver también es que va a haber instituciones que directamente van a empezar como van a pasar, sí, de pasar discos quemados en motocicleta a directamente hacer credit scoring en la nube. Entonces es posible que pasen estas cosas. Con errores, obviamente, van a suceder cosas, no va a ser todo perfecto, pero el crecimiento y la potencialidad de los datos hoy como se están generando ya digitalmente abre una cantidad de posibilidades increíble. Gracias, Jacobo. Tenemos más preguntas, pero antes de pasar a ellas, vamos a mantener abierta el webinar por 10 minutos más. Queremos recordarles que todos van a recibir la grabación de este webinar y los materiales compartidos y la información de contacto de los panelistas, porque veo que muchos están colocando esa pregunta en el chat, así que por favor quédense tranquilos que sí van a recibir todo el material. Otra pregunta que tenemos, que creo que va dirigida a Carlos, y dice que si sos una institución financiera pequeña y en el cual el mayor potencial son sus datos, ¿cómo afrontar el riesgo de fuga o sustracción de información? Y también si lo podemos vincular al tema de la confidencialidad de los datos por el lado por parte del cliente. Claro, muy buena pregunta, Mariana. Pues mira, parte de la implementación de la cultura de datos está en el tema de la gobernabilidad del dato y la seguridad de la información. Y es parte de la función que desarrolla hoy el área de tecnología. Entonces, nosotros dentro de nuestra asesoría siempre dejamos o resaltamos eso porque si llega a haber peligro de fuga de datos, pues eso no va a funcionar bien. Entonces, digamos que para responder tu pregunta, hay maneras, metodologías para garantizar que haya gobernabilidad del dato, que no se genere anarquía y mantener, por ejemplo, en el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera es muy clara y muy exigente en todo el tema de seguridad de la información. Gracias, Carlos. Tenemos también otra pregunta que va dirigida para Jacobo, que nos dice que para usar Mercado Libre para predecir riesgo, asumen que no bancarizados tienen amplio acceso a Internet o dispositivos digitales. Y la pregunta es, ¿cuál es la penetración digital de Internet en dichos mercados no bancarizados? No sé si Jacobo lo puedes mencionar para Argentina y tal vez para Latinoamérica. Sí, gracias. A ver, tal vez no quedó del todo claro cuando lo presenté. En el caso de Mercado Libre, lo que nosotros queríamos era ver si para ellos, para su plataforma, dentro de su negocio, ellos podían utilizar los datos de sus vendedores, de sus clientes, para desarrollar un producto de crédito. Entonces, los datos que son utilizados dentro de la plataforma, digamos, cuando los vendedores se dan el alta, se registran y demás, aceptan, digamos, poder compartir los datos y que los datos sean utilizados. Y no tiene, o sea, obviamente que los que están vendiendo dentro de la plataforma tienen acceso ya a Internet y tienen, digamos, y utilizan la plataforma para realizar sus ventas. Entonces, esto puede ser desde el pequeño vendedor de productos, supónganse, para hacer un deporte o cualquier cosa que se compre dentro de la plataforma. Ese cliente tiene su perfil en la plataforma, publicita dentro de la plataforma sus productos, y hay gente que dentro de la plataforma se conecta y le dice voy a compra, y tiene que tener una cuenta donde le depositan ese dinero. Cuando nosotros decimos no bancarizados, estamos hablando de gente que no está bancarizada en lo crediticio. Los buros de crédito no tienen información, no saben si yo tengo una cuenta de ahorro o una cuenta de cheques, cuánto dinero tengo en la cuenta. Eso no sé, las instituciones no
no lo informan al buró de crédito. Entonces, si, un ejemplo claro, mi mamá no tiene una tarjeta de crédito, mi mamá no tiene entonces ella en el buró de crédito existe, pero casi no tiene información, y no tiene información de crédito. Entonces, básicamente lo que queríamos en este caso era cómo una plataforma que nunca dio crédito, que no es una institución financiera, que lo que hace es conecta personas para comprar y vender productos, cómo puede hacer para ayudar a un sector muy importante de su clientela, de sus vendedores, que no pueden tener crédito afuera en el sistema financiero, ya sea porque tienen limitantes, porque no pueden aplicar, porque no hay información y no les dan crédito, por todo lo que conocemos. ¿Cómo puede haber una línea nueva de negocio dentro de estas plataformas que digan, nosotros sí, por toda la información que sabemos, que los conocemos, cómo venden, cuánto venden, hace cuánto están registrados, hace cuánto que están trabajando con nosotros, cómo nosotros los podemos ayudar para poder abastecerse mejor de sus insumos, poder no tener que esperar a que les repaguen para poder ir a salir y hacer sus compras. Entonces, facilitar e incorporar dentro del mundo del crédito personas que no lo estaban. Y obviamente después, eventualmente, informar y decir, esta persona que hasta hoy no tenía crédito, hoy tiene crédito con nosotros, lo está pagando y es esta persona. Eso todavía no, creo que no sucedió, pero digo, esas son las potencialidades. Muchas gracias, Jacobo. Se nos está acabando el tiempo. Hemos abierto una encuesta para que nos dejen saber si les pareció interesante este webinar, si lo van a poder aplicar en sus lugares de trabajo y porque esto nos servirá para mejorar y para encontrar otros temas de interés para nuestra audiencia. Estén atentos para recibir por correo los materiales que compartimos en el día de hoy. Nos resta agradecer muchísimo en nombre del portal de microfinanzas de SIGAP y de la Corporación Financiera Internacional haber participado en el día de hoy, gracias a los panelistas y a nuestra audiencia. Quiero abrir el micrófono también para Larisa. Un segundo. Larisa, ¿nos escuchan? Para agradecer a Cristian y Carlos. Sí, muchísimas gracias, Mariana. Fue un placer para nosotros participar en esta serie de webinars y lo que tú decías, vamos a ver qué más temas podemos traer para traer conocimiento a todos los participantes que quieran seguirnos. Muchísimas gracias y muchas gracias a Jacobo también aquí, que está aquí con nosotros. Gracias a todos. Visiten nuestra página portalmicrofinanzas.org y estén atentos a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias por participar hoy y que tengan una excelente jornada. Gracias. Gracias.